Cuando ustedes oren, verán los cielos abiertos. Cuando ustedes clamen a mí, verán los cielos abiertos. Cuando ustedes ofrenden, cuando ustedes diezmen, verán los cielos abiertos. Y cuando los cielos se abren, van a ver ustedes visiones de Dios. Por eso le damos la gloria al Señor en esta mañana, le damos un fuerte aplauso al Rey y recibimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, esta es tu palabra, Señor. Yo la entrego en tus manos y te pido, Dios, que no sea yo, que no sea el hombre el que hable, sino que seas tú a través de tu Espíritu Santo, trayendo a nuestro corazón, a nuestra vida esta palabra, para que seamos fortalecidos y crezcamos en ella. Vamos a hablar, Señor, acerca de esta lucha espiritual que tenemos entre la carne y el espíritu, y te pedimos que nos guíes y nos dirijas, Señor, para presentar esta palabra. Abre nuestra mente y entendimiento, y en el nombre de Jesús entrego, Señor, este mensaje. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Él vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Estamos empeñados, hermanos, en este mes en enseñar acerca de la sanidad interior, porque muchas veces nosotros le damos más importancia a la sanidad física, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: todo vuestro ser, el ser nuestro es cuerpo, alma y espíritu, sea presentado en santidad delante de Dios nuestro Señor. Y cuánto más cuando estamos a puertas de ser levantados por el Señor, de ser arrebatados, de ser llevados al cielo. Tenemos que andar en santidad. El apóstol Pedro también lo dice. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? El apóstol Pablo también dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes, bien, dice, antes que sepan ustedes que estoy a las puertas y que en estos momentos es cuando más tenemos que estar consagrados, vivir en santidad, andar en santidad. Por eso vamos a tratar este tema ahora, que es un poco difícil, pues, para a veces nosotros poder transmitirlo, llevarlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar hablando acerca de una lucha espiritual que se levanta desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo. Esta lucha espiritual del creyente es desde el momento que usted recibe a Cristo hasta cuando Cristo venga. Entonces esto es una lucha tremenda entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Ya dijimos que éramos cuerpo, este es nuestro cuerpo, carne. El alma es el asiento de las emociones y de la voluntad del hombre, también es eterna. Y el espíritu es el que busca a Dios. Todos nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto que dice la palabra. Estamos nosotros sabiendo y conociendo que este cuerpo, cuando muera, volverá al polvo de donde fue tomado, pero el alma y el espíritu son eternos. El alma y el espíritu se irán con el Señor. Por eso muchas veces hay gente que dice: bueno, si el alma y el espíritu se va a ir con Dios, entonces ¿para qué estoy luchando yo aquí con la carne? No tengo nada que hacer. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que el Señor Jesucristo vino aquí, venció al mundo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? También venció al demonio. Dice que cuando estaba en la cruz triunfó al morir sobre principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos. Y también dice la Biblia que venció la carne. Así que vamos a ver qué nos habla la palabra acerca de esta lucha. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, dice lo siguiente. Vamos a ir mirando en la palabra poco a poco, porque es importante. Aquí tienen ustedes el versículo en el videobin, y dice la palabra así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea que hay una lucha entre ellos dos, para que no hagáis lo que quisierais, sino, dice aquí en el versículo 18, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces
Hay que caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha tremenda allí. El anhelo constante de todos nosotros es el de vivir una vida en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios, y caminar con Cristo en medio de un mundo que presenta obstáculos cada día que debemos superar con la ayuda del Espíritu Santo. Y solamente el alimento de esta palabra y el permanecer en el Espíritu nos puede dar la victoria. Cuando nosotros tenemos esta palabra y venimos aquí a comer esta palabra, estamos derrotando a Satanás, derrotando la carne, derrotando el mundo, que son los tres enemigos que tenemos del alma. Hay tres enemigos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la carne. Entonces, vamos a tratar acerca de esto, porque solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos superar esta lucha y permaneciendo en él, pues nos va a dar la victoria. Juan capítulo 15, versículo 5, dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, por eso nosotros hablamos de que si queremos vencer la carne, tenemos que andar en el Espíritu, andar agarrados del árbol, ¿no? Pegados a ese árbol que es Cristo, porque solos no podemos hacer nada. Dígale al que está al lado: yo solo no puedo hacer nada. Esta lucha no la puedo ganar yo solo. Esta lucha es con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Hay una lucha entonces entre la carne y el Espíritu, lucha constante entre los deseos nuestros, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. La carne para nada aprovecha. No hay que satisfacer los deseos de la carne. Número 1, Gálatas 5:16 en adelante, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces del versículo 19 en adelante dice: manifiestas son las obras de la carne. Vamos a mirar y a separar los dos contrincantes así. Manifiestas son las obras de la carne, por un lado, ¿cierto? Y también las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu van a estar por otro lado. Y esos contienden en nuestro interior todos los días. Hay una lucha tremenda. Dice así, versículo 19: son manifiestas estas obras de la carne, que son, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, disensiones, o sea, divisiones, pleitos, peleas, herejías, que son errores doctrinales, que también todos los días están presentes ahí. Satanás está engañando. Últimamente estamos viendo que mucha gente se aparta de los caminos del Señor porque escucha a doctrinas de demonios, así dice la palabra. En los postreros días algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a apartar de la fe porque escuchan a doctrinas de demonios. Gente que vive escuchando cosas que no son ciertas, cosas que no están ni siquiera en la palabra, cosas que las interpretan mal y se dejan engañar, porque la especialidad del diablo es esa, es engañar a la humanidad. Y estamos en los últimos tiempos y por eso tenemos que cuidarnos de esto. Herejías. ¿Qué más dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso pertenece ¿a qué? Al bando de la carne, ¿cierto? Acerca de las cuales yo les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, mire usted, practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, el practicar esto es pecado y nos impide entrar al reino de Dios.
Esto lo dice la Biblia en muchos lugares. También dice la Biblia que esto éramos algunos, dice esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados por la sangre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Todo aquel que haya practicado cualquiera de estas cosas, pero que se haya arrepentido y haya confesado y se haya apartado, haya venido a Cristo, es salvo, porque eso es lo que dice la Biblia. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia en el griego, que quiere decir cambio de mente, cambio de actitud, cambiar el giro total de nuestra vida. Usted iba para allá, dio un giro de 180 grados y se volvió para acá, porque Dios le dijo, estás haciendo mal, allá vas mal, para ese camino te vas a perder, por ese camino vas a ir al infierno, no te vayas por allá, devuélvete, arrepiéntete y deja, porque hay que dejar. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros creemos así en la iglesia que el pecado es solamente cometer actos que para la mayoría son detestables y que salen a la luz pública. Por ejemplo, el adulterio. Y entonces lo señalamos, ¿no? Y ese es un adúltero porque ese se fue con otra mujer. Pero a veces no miramos que todo esto que acabamos de leer es pecado también. Porque pecado es todo aquello que ofende a Dios. La mentira es pecado. El chisme es un pecado. Los malos pensamientos son pecado. Y todas estas obras que no son manifiestas de pronto porque nos dejamos guiar por la carne. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si alguno o alguien está practicando, tiene que arrepentirse, venir a Cristo y dejar lo que está haciendo para hacer lo bueno y seguir lo bueno. Amén. Número 2, la carne es un enemigo interno que debe ser derrotado. La carne es un enemigo que está por dentro ahí y tiene que ser derrotado. No lo podemos nosotros concebir en nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 12 dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Así que la carne es un enemigo interno que tenemos que derrotar. Si vivimos conforme a la carne, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos y morir. Romanos 8:13 dice así, también en otra versión. Póngale cuidado lo que dice en otra versión. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu le dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esa es la clave. Si ustedes viven conforme a esos hábitos, morirán. Pero si le dan paso al Espíritu, vivirán. Porque ustedes no son controlados por sus deseos naturales. No deben ser controlados por los deseos naturales, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Esto es muy simple y muy sencillo, hermano. No tiene ninguna dificultad de conocer. Si somos cristianos, el Espíritu de Dios vive en nosotros y nosotros no tenemos por qué estar allá haciendo lo que no corresponde. Porque tenemos que hacer lo que dice el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo vino para ayudarnos en nuestras debilidades. Dice la Biblia en el libro de Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos una ayuda extraordinaria que es la del Espíritu Santo. Dice, en nuestra debilidad. ¿Quién no es débil? ¿Quién no es débil? Todos somos fuertes, nos creemos fuertes. Pues dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que saber que el Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos de dificultad.
Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos dejarnos entonces dominar por el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Oiga, esto es bien tremendo, hermanos. El hermano Billy Graham, en uno de sus libros, me acuerdo que lo estuve leyendo, y él coloca un ejemplo muy grande de cómo es esto de la lucha entre la carne y el espíritu. Y dice que había un hombre que tenía, vivía por allá en una montaña y tenía 2 perros a los cuales los ponía a pelear en el pueblo, bajaba y los ponía a pelear a los dos. Se practican por allá esas peleas de perros, ¿no? Y él sabía siempre cuál era el que iba a ganar. O sea, siempre él sabía que ganaba ese día uno y el otro día ganaba el blanco y otro día ganaba el negro, y él se llevaba la platica. Entonces le preguntaron un día a él, ¿cuál es el secreto para que usted sepa cuál es el animal que va a ganar ese día? Y entonces él dijo lo siguiente, es que yo le doy de comer a uno el día anterior, o le doy de comer un tiempo, y al otro lo dejo aguantando hambre. Cuando viene la pelea, el que ha comido bien siempre gana, pero el que está débil y no ha comido nada siempre pierde. Esa es la misma lucha, dice el hermano Billy Graham, pues ya falleció, pero un siervo de Dios extraordinario. En su libro dice, así es la lucha entre la carne y el espíritu. Cuando usted le da de comer a la carne, está viendo lo que no debe ver, está comiendo lo que no debe comer, está haciendo lo que no debe hacer y le está dando de comer a la carne, pues la carne va a ganar. Pero el momento que usted dice voy a darle de comer al espíritu y empieza a leer la palabra y empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a buscar de Dios y empieza a venir a la iglesia y empieza a escuchar palabra de Dios, usted le gana a la carne. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros estamos enfrascados en que no podemos ganarle a la carne. Que la carne nos domina. No puede dominarnos de ninguna manera. Ahora, todo esto tenemos una ayuda especial del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo leímos aquí en la palabra, nos ayuda en nuestras debilidades. Usted no se haga el fuerte, ¿cierto? No se sienta más fuerte, poderoso. ¿Por qué? Usted al contrario, Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo soy débil, pero ayúdame, porque Él dice, diga el débil, fuerte soy, porque yo le doy la fortaleza, yo le doy la fuerza para que usted venza, para que usted resista. ¿Cuánto más cuando el Señor se acerca ahora? Estamos a las puertas, hermanos, de un arrebatamiento. Las señales que estamos viendo son muy dicientes. Nos dicen, ya vengo pronto, ya estoy a las puertas. Cuando Israel, que es la higuera, empiece a florecer ahí, vean, sepan, porque ese es el reloj de Dios. Ahorita mismo estamos viendo lo que está sucediendo allá, pero nadie se apercibe. Y el Señor dice, ojo, porque esto es en serio, esto va en serio. Ya vengo pronto, ya estoy a las puertas y voy a levantar a mi iglesia para que no esté en lo que viene. Lo que viene es fuerte. Son 7 años de gran tribulación. Por eso yo siempre digo, al diablo le queda poquito tiempo, le queda un poquito más 7 años. Dice la Biblia, aún un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Un poquito, no sabemos cuánto, porque nadie sabe el día ni la hora. Pero Jesús está a las puertas, Jesús está por venir. Iglesia, vivamos en santidad. Iglesia, apartémonos de la carne, apartémonos del mundo, apartémonos del pecado. Vivamos en santidad, porque Jesús quiere levantar una iglesia blanca, pura, perfecta, recta, una iglesia que se vaya con Él. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, ahora, hay algo también que la Biblia habla que nosotros a veces desconocemos también de la Biblia,
Y es que dice la Biblia que nosotros también tenemos que dejar algunas cosas que en otro tiempo nos dominaban. Oiga, no va a venir un ángel para quitarnos todas estas cosas. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Vamos a ver qué es lo que tenemos que dejar. Colosenses capítulo 3, versículo 5. A ver, más adelante nosotros miramos esto. Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que alguno piensa que la ira, va a venir un ángel y se la va a quitar, ¿no? Alguno piensa que la ira y el enojo va a venir aquí el Señor y va a ser así, se lo va a quitar, ¿no? Aquí dice, tiene que dejarlo usted. Dice, dejad también ustedes estas cositas. ¿Cuáles? Ira. Está de primero ahí. La ira. Es que yo soy así y a mí me da rabia todo. Pero tiene que dejarlo. O sea, tiene que dominar la carne. La carne se puede dominar también. Usted tiene que andar conforme al Espíritu, no mintiendo, no con malicias, no con palabras deshonestas. Más bien lo dice la Biblia que hay que apartarse de todas esas personas que están hablando mal. Ahora, la carne es un enemigo que corrompe. Mire lo que dice en Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, no piensen que esto no le pasó a los discípulos, o no le pasó a los apóstoles, o no le pasó a los hombres de la Biblia, no. El apóstol Pablo luchó también contra la carne. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Esto de la carne es un problemita, es un problemón que tenemos diariamente y tenemos que estar luchando contra él. Y el ejemplo está aquí, Romanos 7:14. ¿Cómo hizo el apóstol Pablo? Yo quiero traer a colación esto porque es muy importante. Dice así en el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este era el problema, ¿no?, del apóstol. Imagínense, el problema nuestro también. Yo soy carnal, porque lo que yo hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire estas dos cosas aquí que el apóstol dice. En otra versión, PDT dice, yo no sé qué está pasando conmigo, porque lo que yo quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. ¿Cuántas veces nos pasa, no es cierto? Nosotros. Lo que yo odio, eso es lo que resulto haciendo, porque la carne le ganó. Y dice aquí en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí es donde está la clave o la conclusión de ese problema, de esa pelea que tuvo el apóstol Pablo contra la carne. La tenemos nosotros. Muchas veces esto no se predica, no se dice, no se habla, porque mejor no, dejémoslo ahí que la gente entienda sola, no. La carne y el espíritu, hermano, tenemos que estar atentos a esta lucha para poder vivir en santidad.
¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aquí, Romanos 7:24, ya no, el 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y le doy gracias a Dios por Jesucristo. Esta es la conclusión que él llega. Gracias a Dios porque Jesucristo ya se llevó todo ese pecado en la cruz del Calvario. Jesucristo es mi ayudador. Jesucristo está conmigo. Ya no vivo yo. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Yo quiero que usted vaya a Gálatas 2:20. No sé si aquí está, está escrito. Dice Gálatas 2:20. A ver. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígalo conmigo. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Difícil, ¿no es cierto? Tremendo. Pero dígalo usted convincentemente, a ver. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, cuando una persona viene, alguien para reclamarle algo, y usted lo que hace es golpearlo y sacar la mano y sembrarle la mano, como decimos nosotros, ¿estará muerto o estará vivo? Está vivo, ¿no? Pero si viene a reclamarle y usted trata de conciliar y saca su carácter cristiano, usted está muerto. Entonces tenemos que decir: estamos muertos. Muertos a la carne, hermano. La carne no nos domina. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya yo no vivo yo. Diga conmigo lo mismo en esta mañana. Yo ya no vivo. No vivo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Dígalo fuerte: Cristo vive en mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Nueva criatura. Dios mismo se tomó el trabajo de volvernos a hacer otra vez. ¿Cómo le parece? Nueva criatura. Nos hizo de nuevo. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Yo no tengo por qué estar siendo dominado de la carne. Yo no tengo por qué estar siendo dominado por las pasiones del mundo. Yo no tengo por qué estar siendo dominado por ninguna fuerza e influencia satánica. No tengo que ser influenciado por la carne. Yo ya no vivo yo no vivo ya, yo estoy muerto. Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y por último vamos a ver que el fruto del Espíritu es el que produce el carácter cristiano. El fruto del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros lo que debemos desarrollar cada día con el propósito de vivir y andar conforme al Espíritu. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y ahora sí veamos cómo es la contraposición a esta carne que nos quiere consumir, ¿no? Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, lo que se manifiesta en nosotros es algo sobrenatural para ayudarnos. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, como quiera llamarse, estos 9 frutos acá: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, están en nosotros, ¿sí?, para manifestarse y sobrenaturalmente. No es que sea algo nuestro, no, porque es del Espíritu ante el mundo, que nos da una fortaleza espiritual extraordinaria, que de pronto es incomprensible para los demás. ¿Por qué usted es manso y tiene mansedumbre? ¿Por qué usted tiene gozo cuando yo estoy afligido y el mundo está afligido y el mundo está en tristeza y en desolación? ¿Por qué usted tiene gozo? El gozo del Señor
Como dice la canción, nadie me lo dio, el diablo no me lo dio, por eso el diablo no me lo puede quitar. El gozo del Señor está en nosotros porque es un fruto del Espíritu Santo. Y es distinto a una alegría pasajera. Yo les dije al principio que entramos nosotros alegres, entramos a cantarle alegres al Señor, con regocijo, con alabanza, con adoración. Pero esa alegría y ese cántico no lo produce el mundo. El mundo no puede producir eso, porque el gozo del Señor solamente lo da Él a través del Espíritu, que aún en pruebas, que aún en dificultades, que aún en ansiedad que estemos, que aún en dificultades grandes que no podamos hacer, pero el gozo del Señor siempre va a estar y está con nosotros. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, aún en medio de las pruebas, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada en mi casa, aunque no tengamos comodidades económicas, aunque nos haga falta todas estas cosas, nosotros tenemos el gozo del Señor, la alegría del Espíritu Santo, amén, y le damos la gloria a Dios por eso. Entonces estos frutos producen en nosotros una fortaleza extraordinaria para contrarrestar las obras de la carne, para que no pensemos en eso, porque la Biblia dice, en esto pensad. Hay que pensar en lo bueno, en lo puro, en lo perfecto, en lo honesto, en lo justo. En esto pensad y no pensar en las cosas malas, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, Él le ayuda a pensar en estas cosas buenas. Mansedumbre, templanza, gozo, paz en el corazón, paciencia. Es que yo no tengo paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Longanimidad, benignidad, esa es la misma, longánime o benigno, bondadoso, que tenga fe. Esta fe no es solamente la fe para hacer milagros, esta fe es una fe de fidelidad, que sea fiel al Señor, que siempre esté confiando en Él. Mansedumbre, ser manso, templanza. La templanza es la que evita que nosotros caigamos, ¿sí? Porque la templanza es la que nos da la fuerza, como dice, es ¿el qué? No, la templanza es el que nosotros podamos resistir también a estos efectos de la carne, ¿cierto? Frena. Es que no me acuerdo la palabra ahorita correcta. Dominio propio, ya me acordé ahora sí, gracias. Es que eso es la templanza. Estaba tratando de explicar aquí. La templanza es dominio propio. O sea que no es que se presenta algo ahí, uno tiene que tener ese dominio también propio para rechazar, ¿no? Rechazar lo que viene. Eso es la templanza, tener un dominio fuerte, algo fuerte en nosotros para rechazar todo eso. Ahora, eso lo dice la Biblia claramente, los que son de Cristo han crucificado la carne y rechazan todas estas cosas. En Romanos 8:1 hasta el 5, el sacrificio de Cristo es suficiente para darnos la victoria. No tenemos que permitir que la carne nos domine, porque ya Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:6, en otra versión dice: el que deja que sus deseos controlen su mente, tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Esta es la conclusión entonces a la que nosotros llegamos. No debemos permitir que nuestra naturaleza humana nos domine. Repitamos eso entonces, hermanos. No debemos permitir que nuestra naturaleza
nos domine. Naturaleza humana, sí, naturaleza humana. No tenemos que permitirlo. Esto no es algo que dice, bueno, va a ser así de la noche a la mañana, un flash, ¿no? Pero cuando uno empieza a entender que esto es una lucha en la cual uno tiene que llenarse del Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir leyendo la palabra, vivir comiendo, vivir en comunión con Dios, en la presencia del Señor, entonces es ahí cuando usted va a notar la diferencia. Va a notar la diferencia porque empieza a caminar en el Espíritu. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. Esta es otra versión y muy clara. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. Ese es el problema de muchos que se apartan, de muchos que se dejan dominar de la carne y se van y no vuelven, porque entonces se dejaron dominar de su naturaleza humana. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que propender para que siempre la compañía de nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la fuerza para hacer su obra en este mundo, a través del Espíritu Santo, nosotros podremos vencer. Efesios 6, 16 al 18 dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire qué conclusión que da el apóstol Pablo. 3 cositas aquí que tenemos que hacer. Escudo de la fe, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Agarre su fe, échesela al hombro y coja la palabra, siempre la espada del Espíritu, y tome las rodillas y arrodíllese y ore. Y dice, ore en el Espíritu. No es cualquier oración que está pidiendo. Oración y súplica en el Espíritu. Métase con el Señor. Una de las cosas en la Biblia que a mí me llama mucho la atención en el Apocalipsis es cuando Juan dice, el día del Señor estaba yo en el Espíritu y me volteé para ver la voz que me llamaba. ¿Y saben a quién vio? A Jesús glorificado, al Hijo de Dios. Vio la gloria de Dios, hermano, porque andaba en el Espíritu. Y eso es algo que tiene que marcarnos a nosotros, hermanos. Andar, vivir, caminar en el Espíritu, porque así nosotros veremos la gloria de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Póngase en pie, hermano, un momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que podamos nosotros caminar, andar, vivir en el Espíritu, que podamos nosotros darle la gloria a Él en todo momento y lugar. Esto no es fácil, hermanos, es difícil, pero Señor, ahora, Señor, ayúdanos a caminar en medio de este mundo, de esta generación perversa, maligna. Ayúdanos a caminar como lumbreras, como luz en este mundo, Señor, que iluminemos en vez de que nosotros nos convirtamos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros, Señor. Danos la fuerza, danos el aliento para vencer la carne a través del Espíritu, para que no nos vayamos a cometer estos actos que van en detrimento de nuestra alma. Padre, glorifícate, bendice a tu iglesia, levántala. Necesitamos santidad, Señor, para poder ver tu gloria. Necesitamos santidad para poder pelear contra el enemigo. Necesitamos santidad para irnos contigo. Necesitamos santidad para poder también enseñarle a otros que no conocen tu palabra. El salmista David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Yo confieso, yo reconozco mi pecado. David sabía que al confesar su pecado era limpiado, lavado y lleno del Espíritu, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces ahí sí voy a predicar, entonces ahí sí voy a hablar de Cristo, entonces ahí sí van a ver que Jesús está en mí, que la luz y la gloria de su Espíritu me acompañan,
Por eso en esta hora, hermano, hermana, el reto grande que tiene la iglesia hoy es el de convertirse de todo corazón genuinamente al Señor, dando ejemplo, dando testimonio de santidad, viviendo una vida apartada para Cristo y predicando el evangelio con tesón para la gloria de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a Manantial. Mira los hogares, Señor, que quizás están afligidos, necesitados. Algunos que están, Señor, en problemas económicos, problemas familiares, enfermos. En el nombre de Jesús envío esta palabra de sanidad, esta palabra de liberación, esta palabra que les alienta, que les anima, que les da fuerza y fortaleza a través de tu Espíritu Santo. Yo te bendigo y te pido que ministres en cada uno de ellos, porque yo no conozco sus necesidades, Señor, pero tú sí las conoces. Tú conoces, Dios, el corazón de cada uno de nosotros, que queremos servirte con amor, que queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor, cada día. Levántanos con tu poder. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez que quiera decirle al Señor: